retorno. Ya, Miguel, me tienes que dar el pase para iniciar la charla. Ah, ya, disculpa. Bueno, Manuel, entonces te invito, me imagino que tiene el acceso para poder compartir, si tiene algún documento que compartir con la audiencia. Eh, entonces, por favor, te invito a la presentación del tema que está previsto para esta sesión de hoy. Ok, muchas gracias, Miguel. No puedo encender eh, mi cámara porque me la tienen apagada desde, desde quien está organizando. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Ahí, bueno, ustedes me pueden ver, yo no los veo. Primero quiero saludar especialmente al doctor Walter Mera, el vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También al doctor Rodrigo Herrera, que es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Y a todos los académicos, yo sé que hay algunos periodistas también y público en general que han atendido a este webinar. Eh, Quiero ir directo al grano y para eso voy a compartir pantalla. Eh, Ahí estamos. Y bueno, la invitación que se me hizo es a hablar sobre las tendencias de las economías en desarrollo post-pandemia. Estamos viviendo momentos muy curiosos en la historia. Difícil poder adivinar qué es lo que pueda pasar, pero algunas ideas, creo, centrales sí parecen ya más claras y son las que quiero presentar acá. Ay, lo puse al revés, perdón. Eh, el plan de la presentación, quiero partir primero con las tendencias que había antes de la pandemia, para tomarlas como referencia de lo que viene después. Posteriormente, hablar de la pandemia propiamente tal y sus consecuencias principalmente económicas, para finalmente terminar con la post-pandemia. Y en el periodo previo a la pandemia, me voy a concentrar principalmente lo que ha ocurrido en el mundo y en las economías en desarrollo o emergentes a partir del año 2010, y es una fecha muy importante porque la crisis que afectó a los países desarrollados entre el año 2008 y el año 2010 va a marcar después en la historia del pensamiento económico y en la historia económica del mundo un antes y un después, porque hay muchos cambios que se han producido a partir de esa fecha y quiero presentar las que a mi juicio son las dos principales. Primero son los desbalances globales. Los desbalances globales tienen que ver con las déficit y superávit que hay en las distintas partes del mundo y que de alguna manera fueron protagonistas, no los únicos, pero sí protagonistas relevantes en lo que fue aquella crisis del año 2008 y 2010 y lo que ha ocurrido a partir de entonces. Y me voy a concentrar dentro de estos desbalances en principalmente lo que se conoce como la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un déficit de cuenta corriente, para decirlo fácil, significa que la economía se está endeudando y que
si tiene superávit en términos netos, le está prestando al resto del mundo. La cuenta corriente del planeta Tierra es cerrada porque todavía no tenemos intercambio económico con otros planetas. Y curiosamente, cuando uno suma todas las balanzas de pagos, no son iguales a cero, porque en lo que en algunos países comercio formal, en otros países es contrabando, hay errores estadísticos, etcétera. Voy a suponer que los países más desarrollados llevan mejor sus cuentas y por lo tanto el residuo de lo que ellos tienen seríamos nosotros los países menos desarrollados. Y lo que muestra esta figura es que desde el año 2010 hasta el año 2019, prepandemia, la economía de Estados Unidos, en esta línea azul, muestra una recuperación de un enorme déficit, el más grande que ha registrado la historia económica mundial nunca. Una recuperación de su enorme déficit durante ese periodo. Otras zonas del mundo desarrollado, está Japón, está Alemania y el resto de la zona euro, que es esta línea que más se cubre, que tenía un tremendo déficit y que se recupera, y el resto de las economías desarrolladas. Lo que quiero mostrar acá, sencillamente, es que todas las economías desarrolladas, con muy pocas excepciones, Canadá puede ser una, Gran Bretaña otra, pero son realmente excepcionales, lo que han hecho es básicamente tratar de mejorar su competitividad en el mundo. Esa es así una decisión estratégica de la cual voy a referirme después a qué se debe. Mientras tanto, en las economías en desarrollo, tenemos a China, que durante ese mismo periodo pasó de tener un enorme superávit de cuenta corriente a un superávit algo más bajo en aquel entonces, en el año 2008, perdón, dije 2010. 2008, inmediatamente antes de la crisis, China tenía el balance de cuenta corriente más alto del mundo, ocupaba el primer lugar, hoy día ocupa el tercer lugar, después de Alemania y de Japón. Mientras el resto, o sea nosotros, las economías en desarrollo distintas de China, lo que estamos viendo es un enorme deterioro en nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos, pasando de superávit en el año 2008 a un fuerte déficit. Para decirlo de otra manera, el acomodo de estos desbalances globales alcanza una magnitud acumulada del orden de $1 trillón. Trillón en el sentido gringo. Para ellos el billón, el billion son 1.000 millones, no 1 millón de millones. Y el trillón son 1.000 billions. Por eso puse el título también ahí en inglés, para entender cuál es la unidad de medida de todo esto, y que es una cifra gigantesca. ¿Y a qué se debió esto? Bueno, en parte a la recuperación que tuvo que hacer parte de la zona euro, pero también a otro fenómeno quizás más profundo que ha estado ocurriendo en la economía global, que algunos llaman la cuarta revolución industrial. Estados Unidos la llama así, otros países la llaman la industria 4.0, pero quiero referirme brevemente a ella. Este es un cuadro que lo tomé prestado de una publicación del Fondo Monetario que está aquí abajo señalada, que muestra, yo marqué la línea del año 2008 acá, muestra las 10 empresas más grandes del mundo en el año 1980, más grandes medidas en términos del valor de mercado de la firma, por
precios de acciones, precios de bolsa. Y están una serie, ahí habían empresas petroleras, empresas eléctricas, la Coca-Cola, HP, Walt Disney, empresas de Estados Unidos, empresas europeas, empresas de distintos países. Y la línea azul muestra cómo han evolucionado. Y también muestra las 10 empresas más grandes en el año 2017. Y son empresas, no hay ninguna que haya estado antes y que siga ahora. Las empresas hoy día son Apple, Alphabet, Microsoft, Alibaba. Y como ustedes pueden ver, muchas de estas empresas ni siquiera existían en el año 1980. Ya han tenido una capitalización, un aumento de valor desde la crisis del año 2008 hasta el año 2017, la prepandemia, gigantesco. La unidad de medida acá son billones, en el sentido gringo, de dólares, ¿ya? Entonces, esto es lo que han aumentado su valor. Y de esas 10 empresas más grandes, ya no hay empresas europeas, no hay empresas japonesas, solo hay empresas chinas y americanas. De esas 10 empresas, solamente 2 no son plataformas digitales. Todas 8 restantes son plataformas digitales. Y esto está mostrando precisamente un cambio, una tendencia que se acentúa tremendamente en este periodo y que ha llevado a muchos países, quizá el más notorio es Alemania, pero hay muchos otros que están en lo mismo, porque allí es mucho más explícito, de señalar que ellas no van a tener plataformas digitales como las que vemos provenientes de China y Estados Unidos, no quieren que les pasen por arriba y por lo tanto plantean como su foco estratégico en lo económico mantenerse competitivos en la economía mundial. Dicen, esa es la única manera que nosotros nos aseguramos de que no nos van a pasar por encima. Y de allí que quise mostrar las cifras anteriores para darnos cuenta de que en todos los distintos componentes que dividimos a los países, las economías más desarrolladas, todas están estratégicamente empujando en la dirección de mantener su competitividad. Y la competitividad es un término relativo. La contrapartida es la pérdida de competitividad del resto. Y eso es lo que estamos viendo como tendencia prepandemia en las economías en desarrollo, salvo Chile. ¿Cómo ha sido la pandemia desde una perspectiva económica? Los dos subtítulos, caída y recuperación desigual, y nuevamente la nueva economía, quiero hablar también de aquello. El crecimiento del Producto Interno Bruto del mundo, aquí está medido de dos maneras. Una es el WEO, o el World Economic Outlook, es una publicación que hace entre 2 y 4 veces al año, dependiendo de la coyuntura, el Fondo Monetario Internacional, que es una mirada al conjunto de las economías del planeta. Entonces, ¿cómo veía el Fondo Monetario antes de la pandemia que iba a ser la trayectoria de la economía mundial? Y decía que la tasa de crecimiento en promedio iba a estar creciendo algo de manera estable por sobre el 3%. Y este año, en abril de este año, el último video publicado, lo que muestra es esta tremenda desaceleración a una cifra de menos de menos 3% de caída, pero al mismo tiempo una recuperación muy rápida y vigorosa. Eso es típicamente lo que se llama un ajuste en V, de V, P corta por la forma de la letra.
pero es inédito. No habíamos visto un shock que tuviera esta profundidad, un impacto instantáneo casi en las economías del mundo y al mismo tiempo que se iniciara una recuperación así de vigorosa. Y esto no ha sido, sin embargo, o sea, se ve una figura similar en distintas otras partes del mundo. Esta es la cifra para las economías desarrolladas. Insisto, la línea que es más suave es cómo se pensaba que iba a ser, y la más gruesa muestra cómo está ocurriendo. La línea punteada lo que está mostrando son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para los próximos años. Y dentro de las economías desarrolladas sobrepuse a Estados Unidos por la importancia y el peso que tiene en la economía mundial, también con una enorme recuperación muy ayudada para el próximo año por un paquete de medidas fiscales eh, muy ambicioso del gobierno de Biden, y que como todas las cosas en economía, tiene mucho de bueno y mucho de malo, como si el tiempo me permite comentar algo sobre eso. Las economías emergentes, en tanto, venían creciendo más rápido que las desarrolladas, tienen una caída profunda, una recuperación vigorosa también, y sin embargo van a reasumir posteriormente una según el Fondo Monetario, una trayectoria algo descendente. Dentro de las economías en desarrollo destaco a China por el peso que tiene. La economía china tuvo una caída del crecimiento, pero no llegó a tener recesión. Una recuperación vigorosa, pero también hay una tendencia clara de largo plazo a que China va a ir desacelerando su crecimiento hacia futuro. Y las economías de América Latina crecían menos que el promedio del desarrollo, pero tuvieron una caída más profunda. Todos los gráficos tienen la misma unidad, la misma altura de los gráficos, de manera de que las cifras visualmente los gráficos puedan ser comparables. Y posteriormente una desaceleración hacia una tendencia algo más alta. Dentro de esto está Chile, que me imagino que para los ecuatorianos no es muy interesante, solamente que quiero destacar es que la caída de punta a punta fue algo mayor, pero también de punta a punta la recuperación será mayor. Y los datos para Ecuador muestran que tiene una caída también muy profunda. El gráfico, traté de mantener la altura de los gráficos, no me dio para ponerlo acá, y una recuperación posterior que no va a ser, según las cifras del fondo, tan vigorosa como la de otros países. Y aquí quiero entrar a un tema que es más de fondo, y es que esta crisis que estamos viviendo producto de la pandemia ha tenido una serie de efectos muy inéditos. En general, todas las recesiones siempre agravan los problemas de pobreza. Cuando las economías se recuperan, la pobreza no se recupera al mismo nivel, sino que queda algo peor, porque son los grandes perdedores de las crisis. Y en esta pandemia en particular, los grupos sociales de menores ingresos han sido particularmente afectados en todas partes del mundo. Entonces ha sido una crisis particularmente injusta. ¿Por qué? Porque las medidas de confinamiento sanitario básicamente lo que impide, lo que trata de detener es el contacto personal de las personas y por lo tanto también de los agentes económicos, y en general
las actividades de los sectores más pobres, principalmente de los sectores del sector informal de las economías, está basada principalmente en el trato personalizado, el comercio ambulante, los cuidadores de autos, etcétera. Ha sido particularmente gravosa la crisis para esos sectores. La pobreza ha aumentado en todas partes del mundo producto de esta pandemia y no se ha recuperado con la misma fuerza en todos los países. Entonces, es una crisis que está generando un problema social mayor en muchos países, pero mientras más pobre el país, mayor es la crisis, porque se concentra principalmente en lo que son los sectores informales, los que trabajan en actividades de subsistencia o de sobrevivencia, si prefieren. Y esas son actividades que no se pueden desarrollar en el mundo del confinamiento sanitario. Entonces, las cifras hasta donde uno puede encontrar, hay pocas cifras para los países en desarrollo, pero para los que se tienen, es que el empleo formal se ha recuperado a los niveles prepandemia o está cerca de llegar a los niveles que tenían, y el empleo informal se mantiene sin poderse recuperar, y son sectores que son tremendamente vulnerables ante la imposibilidad de generar ingresos. Y esto se ve también en la cifra de Ecuador, que está acá, porque lo que ocurre es que los países, mientras tengan menos ingreso per cápita en promedio, y por lo tanto se asocia también a mayores niveles de informalidad y de pobreza, las recuperaciones son menos vigorosas que en los países, mientras más desarrollados y más ricos, más vigorosas respecto a lo que fue la caída. Entonces, perdón, me adelanté. Entonces, durante la pandemia ha aumentado la desigualdad al interior de las economías y ha aumentado la desigualdad entre las economías. Para poder hacer frente a a las emergencias sociales derivadas de la pandemia, en el año 2019, esta muestra aquí los efectos de la crisis del año 2008 al 2010, pero aquí al final de la cola, bueno, se ve que a lo largo del año 2020, el año pasado, los déficits fiscales se expandieron fuertemente en distintas partes del mundo. La línea azul muestra para las economías desarrolladas, que llegaron a casi 12% del PIB, los déficits fiscales. Eso es una cifra gigantesca. En economía no existe una unidad de medida más alta que un 1% del PIB. Esa es la máxima unidad de medida que usamos. Y esta caída, por lo tanto, estamos hablando de cifras gigantescas. La línea roja muestra la economía, al total de economías emergentes, y la línea verde, a falta de otro color, muestra la situación de América Latina y el Caribe. El problema que hay acá es que una buena parte de este déficit fiscal son por las medidas de apoyo precisamente a los sectores que fueron más afectados por la crisis. Y en las economías desarrolladas y en las economías en desarrollo, el problema es que hay que esos sectores van a seguir afectados en la post-crisis. Está claro a estas alturas, no se sabía hace algunos meses atrás, pero hoy día sí que está claro, que la duración del confinamiento depende mucho de la velocidad y cobertura de las campañas de vacunación. En los países desarrollados, las campañas de vacunación han sido en algunos exitosos y en otros no tanto. En Francia no querían tanto vacunarse
hace pocas semanas atrás tomaron la decisión de que solamente pueden ir a restaurantes y a hacer vida social los que tengan el pase porque tienen las 2 vacunas puestas, y hubo una explosión de vacunas, se hicieron escasas. En Chile ocurrió algo similar y están pensando los países desarrollados en acelerar su proceso de vacunación dando ese incentivo. Y eso significa que el cara a cara vuelve antes. Pero en el mundo en general, solamente 1 de cada 4 personas, de acuerdo al Economist, hoy día tiene una vacuna. Y solamente 1 cada 8 personas tiene las 2 vacunas. El nivel de retraso que muestran las economías en desarrollo muestra que la situación social que está viviendo el sector más afectado por la pandemia va a ser más largo y estar más tiempo sin medida, sin la posibilidad de generar ingresos. Para la gente de menores ingresos es una situación muy grave. Y los estados, el sector público, no se puede desentender de eso. Pero el problema es que la recuperación de las cifras fiscales en los países que salgan más rápido de la pandemia va a ser más rápido, y los países de menores ingresos va a ser más lenta. Y lo que ocurre es que si es más lento, o sea, hay más años con déficits fiscales abultados, los niveles de endeudamiento de la deuda pública van a crecer. Carmen Reinhardt, la economista jefe del Banco Mundial, viene diciendo desde hace varios meses, la próxima crisis es una crisis de la deuda de los países y de la deuda al interior de los países, dado que muchos pudieron sortear el bache a través de endeudamiento, pero que después se puede dificultar el. Esa es la parte importante de la pandemia. Y el otro componente muy relevante de la pandemia es que esta tendencia de la dominación como el principal protagonista de la economía del futuro de las plataformas digitales durante esta pandemia se ha acentuado. O sea, de hecho, no se nos habría ocurrido ni a ustedes en Guayaquil ni a nosotros en Talca y Santiago hacer un seminario vía Zoom hace 2 años atrás. El uso de las plataformas digitales, el protagonismo de las plataformas digitales durante este periodo de confinamiento ha sido, ha sido brutal, ha sido de una expansión gigantesca, y que por lo tanto la tendencia que veníamos de esta economía digital, que veníamos de antemano, que veníamos desde antes, perdón, se ha acentuado mucho y se debería seguir acentuando, por supuesto, hacia el futuro. Eso es respecto de la pandemia. ¿Qué pasa en la post-pandemia? En la post-pandemia hay un nuevo desbalance que se ve surgir en la economía mundial. Hablamos de los desbalances globales al principio de esta charla. Estados Unidos, que habíamos visto, este puntito muestra la situación del 2008 que había mejorado. Las proyecciones del Fondo Monetario muestran que se vuelve a deteriorar el año 2020 y 2021, estos son proyecciones obviamente. No es raro porque este enorme paquete de medidas económicas que ha impulsado el gobierno de Estados Unidos, una contrapartida relevante que tiene es que se pase de ese incentivo, se traslada al resto del mundo con una economía americana que va a volver a déficit fiscal incluso superiores a los que tuvo en el peor momento de su historia, pero que es transitorio porque después iniciaría un periodo de recuperación. El resto de las economías desarrolladas, en cambio, tenemos nuevamente aquí a Japón, tenemos a Alemania, al resto de la zona euro y al resto de las economías desarrolladas, todas
siguen con una tendencia donde mantendrían su saldo de balance de pago o los mejorarían. Y en las economías en desarrollo tendremos a China aquí que aparece aprovechando los vientos favorables del paquete de ayuda americano, ¿no es cierto?, mejorando por lo tanto su cuenta corriente, y después con una tendencia decreciente en el tiempo. Pero miren esta otra línea que les quiero mostrar ahora. Es impresionante. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, aquí está. Esta línea que está acá. Estos somos nosotros, los países en desarrollo distintos de China, que lo que tenemos es que vamos a aprovechar los vientos favorables de del esfuerzo de Estados Unidos, pero vamos a tener una tendencia que va a seguir hacia el deterioro, alcanzando niveles como los que tuvo Estados Unidos para la crisis del 2008. Son niveles de desbalance, de desequilibrio gigantesco. Yo llevo muchos años analizando las cifras del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está encargado de que funcione el sistema de pagos internacional y sus modelos de proyección siempre suponen de que los países van a hacer las políticas correctas para poder progresar, y por lo tanto nunca le creí mucho a las proyecciones de balance de pagos, porque siempre mostraban de que todo eso siempre se arreglaba en sus proyecciones. Primera vez en muchos años que yo veo que los desbalances en una proyección del Fondo Monetario Internacional aparecen divergiendo cada vez más. Las economías en desarrollo empeorando sus déficits y en promedio las economías desarrolladas mejorando sus saldos favorables. ¿Qué significa esto? Saliendo de una pandemia muy injusta en sus efectos, lo que va a generar esto es un problema, puede generar varios problemas. Primero, yo le creo a Kayman Reinhardt que la próxima crisis va a ser una crisis de financiera. Segundo, los problemas, mientras no se aceleren los programas de vacunación en los países, las economías en desarrollo, el problema social se va a mantener porque se sigue impidiendo el cara a cara. Y los estados con pocos recursos van a seguir sintiendo una presión para poder darle asistencia a esos sectores. Y eso significa que las economías entran en desequilibrio, incluyendo, quiero mostrar esto como resumen de los desequilibrios del país, este desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pago. Esa es como la síntesis. Por eso es que el subtítulo decía desbalances sociales y desbalances globales. Ricos, más ricos, pobres, más pobres, y en los países pobres, más pobres que los países más ricos que se hacen más ricos. Entonces, yo me imagino que estos desbalances, así como Europa se organizó para tratar de abordar la crisis que tuvo el año 2008 al 2010, yo lo que me imagino que va a ocurrir, que puede ocurrir, ojalá que así sea, es que los países desarrollados no le conviene que las economías, que una parte tan relevante de la población mundial esté peor y en peores condiciones. Eso le genera un problema económico, es el menos importante. Le genera un problema político también. Más migrantes, más desacuerdo respecto de reglas del juego conocidas, reglas de mercado, etcétera, y que probablemente algún esfuerzo internacional adicional se pondrá para poder tener, pero eso es una cosa del instinto, intuición, después de tantos años de estar metido en políticas públicas y en discusiones también internacionales. Este es una bomba de tiempo
y es mejor desactivarla oportunamente. Yo estoy como el Fondo Monetario, que pienso que van a hacer lo correcto. No siempre eso ocurre. Yo lamento ser tan pesimista en esta presentación que yo les he hecho, pero las economías en desarrollo no formamos parte de esta nueva economía. Somos usuarios de plataformas digitales, pero no hemos captado como las economías más desarrolladas de que está en juego muchas cosas. Ellos tienen una estrategia de mantenerse competitivos. Nosotros, en general, no tenemos estrategia. Tenemos improvisaciones. Y en promedio, las economías en desarrollo van a tener eh, eh, una, eh, una letanía de, de, de más pobreza y de problemas sociales y de disrupción social también y probablemente también política, mientras más larga sea la duración de la pandemia. Y es más larga la duración de la pandemia mientras más largo sea el proceso de vacunación y de tomar las medidas precisamente para poder levantar el confinamiento, que es el gran causante de este problema. No son los únicos que sufren, obviamente, con esta pandemia. Las compañías aéreas, los dueños de restaurantes, países ricos y pobres, todos los que dependen precisamente de el trato directo con el público, lo han pasado muy mal. Sin embargo, en los países más desarrollados se ve luz al final del túnel. En la mayoría de las economías en desarrollo no se ve esa luz al final del túnel, ni tenemos tampoco una brújula o una linterna para saber a dónde caminar. Yo normalmente no soy una persona pesimista, eh, pero creo que vale la pena llamar la atención sobre estos hechos para una charla que tiene el sentido de hablar dentro del mundo de la academia, donde las cosas no se esconden, sino que se dice como se piensa. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la presentación. Ahora hay un momento, un periodo de preguntas. Yo he recibido algunas de estas preguntas. Voy a leer la primera. La primera dice: ¿qué papel podrán realizar los gobiernos de países en desarrollo para reactivar las economías, dado que tendrán un alto déficit fiscal? Difícil de resolver porque en general la discusión que tenemos acá en Chile, me imagino que en Ecuador también, es cómo abordar los síntomas del problema social. Y hay menos discusión de cómo abordar las causas del problema social. Y déjame ponerlo de la siguiente manera. Una familia que no es rica, estoy incluyendo la clase media acá, el principal drama que tiene es cómo terminar el mes con sus ingresos. ¿Ya? Es el principal drama. Y tener tener algún gasto imprevisto, que hay una enfermedad grave o despiden a uno de los aportantes de ingresos del trabajo, cualquier cosa puede ser un drama, porque no tienen el patrimonio suficiente para poder sobrevivir dignamente sin generar esta verdadera bicicleta de ingresos y gastos todos los meses.
Y ese drama es aún más acuciante para los, mientras más pobres, peor ese drama. Los ricos, en cambio, pueden sobrevivir porque tienen un patrimonio que les permitiría vivir y se hacen algo menos ricos, o se pueden endeudar. Entonces, yo como no puedo dejar de ser economista en mi manera de pensar esto. Eh, la, 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 claro, mientras más dure este problema social, más tiempo el Estado debería estar tratando de abordar ese problema de dignidad de los pobres. Entonces, y mientras más tiempo está en eso, se le empieza a generar un problema financiero grave que puede finalmente reventar. Entonces, lo que está implícito en lo que yo estoy diciendo es que estando de corazón y de alma, digamos, con la misma sensibilidad de los que vociferan por la más actividad del Estado. Yo lo que digo es que los estados tienen que ser más proactivos en hacer campañas de vacunación más masivas, más eficaces, bien hechas. Y ese es un desafío importante porque ese es el camino que finalmente permite que los tiempos sean más cortos. Y es menos caro hacer eso que estar todos los meses teniendo que resolverle los problemas de caja gravísimos que tiene una parte importante de la población en estados que tampoco son tan ricos. Y, y subir los impuestos para poder financiar ese gasto. Yo no me niego, o sea, yo he participado no sé en cuántas reformas tributarias tengo en el cuerpo ya, y siempre se puede hacer, pero uno tiene que tener cuidado siempre de no matar a la gallina de los huevos de oro, haciéndolo, ¿ya? Entonces, cuando uno está viviendo tiempos de cambios tan profundos en la economía mundial, en la forma de hacer las cosas, la cuarta revolución industrial se caracteriza por meter a la Internet en los procesos productivos, que es lo que hacen las plataformas, por la robótica también. Esos son los dos principales ingredientes. Quedarnos atrás en eso es condenarnos a ser más pobres, o sea, estar una vez más que parte el tren y que nos quedamos abajo. Entonces, aunque las urgencias del corto plazo son mayores, hay que entender que la obligación de cada generación es entregarle a sus hijos un país mejor que el que recibieron. Ese es como la cadena que uno debiera tener. Y por lo tanto, uno no se puede gastar todos los esfuerzos. Claro, uno puede, bueno, no creo que el punto está hecho, digamos, ¿ya? Entonces, hay un límite para este asunto. A mí, yo tuve el honor inesperado, nunca pensé que me iba a tocar hacerlo, pero el primer proyecto de ley que se mandó al Congreso una vez recuperada la democracia fue una reforma tributaria que me tocó encabezar, ¿ya? En lo técnico, pero también en lo político, en tener que ir a convencer a los parlamentarios, discutir, negociar, etc. Y esa reforma tributaria fue una reforma tributaria grande, recaudó 3 puntos del Producto Interno Bruto. Recuerden que esa es la unidad de medida más grande que tenemos los economistas. Recaudó 3 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual no es poco para una reforma tributaria. Pero resulta que el crecimiento que tuvo la economía chilena le generó mucho más recursos a la larga al Estado y esa reforma tributaria. Y entonces, detener el crecimiento económico es un mal negocio.
Yo no sé si allá en Ecuador no me conocen. Yo aquí en Chile, los que me conocen saben que yo milité en el Partido Socialista de Chile hasta hace muy poco tiempo atrás. Tengo un corazón que está vinculado siempre a los perdedores de siempre. Pero el socialismo que a mí me gusta eh, eh, es el de Suecia. En Suecia tuvieron 40 años consecutivos de gobiernos socialistas que lograron construir lo que Suecia es hoy día. Eh, y, y el socialismo latinoamericano no es así. Yo por eso dejé de militar, no me sentía representado, porque es una cosa del ahora ya, de resolver los problemas sin mirada de futuro. Eh, y entonces, ante la pregunta, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Lo que mejor pueden hacer los gobiernos es hacer que la pandemia sea lo más corta posible en el país. Eso es lo mejor que pueden hacer hoy día, ¿ya? Sin por ello descuidar, obviamente, las tremendas carencias que tiene eh, el, que tienen los más desposeídos. Y el gran problema que van a tener ahora los países desarrollados va a ser retirar esas medidas, porque es muy impopular retirar esas medidas, pero hay que hacerlo porque los países no pueden gastar tanto todo el tiempo por tantos años en eso. Entonces, hay que retirar. Y, y, y si queremos pensar nosotros que en nuestros países va a haber que empezar a retirar sin tener claro cuándo termina la pandemia, o sea, o, o nos morimos de eso o nos morimos de otra cosa, pero es sombrío, es un dilema muy sombrío, pero que uno requiere resolverlo. Eh, y me encanta discutir este tema acá, que es un mundo de la universidad, un mundo de pensamiento, donde uno puede dar los argumentos racionalmente. ¿Ya? Eh, cuando es pura emoción, eh, no resulta. Y los países, eh, yo dejé a China fuera, porque China lo resuelve de otra manera. ¿Ya? Eh, en China existe una cosa que se llama la Hukou, eh, que establece que las personas de menos ingresos, menos tienen acceso a políticas sociales, muchas de ellas muy generosas, ¿ya? En el lugar donde viven. Eh, si la persona se quiere trasladar a otro lugar, tiene que pedir una autorización. Se puede trasladar, hay libertad de tránsito, pero no se traslada, pero no se traslada con los beneficios sociales. Entonces, de alguna manera, eso ha impedido de que exista un sector informal gigantesco en la parte más rica de China, en el sureste. Y es un tema que se discute con los mismos chinos involucrados, porque están preocupados de este problema como uno de los más graves atentados a los derechos humanos que tiene, que en el fondo es impedir la migración, la búsqueda de mejores oportunidades. En Brasil no existe el jucao y hay 25 millones de personas viviendo en la favela. Entonces, y esas personas son las que están más complicadas hoy día con la pandemia porque toda la estrategia de sobrevivencia de los sectores informales se relaciona con el trato persona a persona, que es lo que el confinamiento trata de impedir que ocurra. Bien, Manuel. Mira, hay varias preguntas y he seleccionado una que es muy interesante. Dice, ¿considera usted que producto de la inminente crisis, la economía de los servicios tomará más protagonismo en vez de los bienes que la economía de bienes a nivel mundial? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Es una tendencia que ya viene de hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, pero yo no lo tomaría de esa, o sea, eh, yo lo vería de otra manera. Eh, la segunda revolución industrial, la que encabezó Henry Ford ahí a comienzos del siglo XX, ¿en qué consistió? Básicamente en que esto es como un reloj de arena, donde en la cintura del reloj hay una armaduría. Eh,
en el caso de Ford fueron los autos, pero imagínense que sea una juguera, una batidora, ¿ya? Eh, y donde aguas arriba hay todo una cadena de proveedores de partes y piezas de todo eso. Y aguas abajo hay toda una cadena de distribución de esos productos. Entonces, eh, eso se llaman cadenas de valor, ¿ya? Entonces, la tercera revolución industrial, que fue la de la tecnología de la información y la comunicación, de las TICs, que se inician más o menos en torno al año 70, 80, esto no tiene una fecha exacta de inicio y término, pero básicamente lo que hizo fue que le metió más eslabones a esta cadena de valor, a través de los servicios computacionales. Entonces, cuando no es servicios versus bienes, sino que son cadenas de valor que crecen cada vez más por las ramificaciones hacia los servicios, ¿ya? Eh, y, y el grueso de las pymes que se ha desarrollado en las economías desarrolladas se desarrollan al amparo de estas cadenas de valor. Y entonces todo esto, pero si tú le sacas la parte de los bienes, lo que se cae es mucho, porque son verdaderos cuerpos. Estos cadenas de valor son verdaderos cuerpos donde todos dependen de todos. O sea, si no me llegó la tapa a la juguera, no puedo vender la juguera. Por lo tanto, eh, tiene que funcionar bien esto, donde todos dependen de todos. Entonces, requiere una manera de pensar que es la colaboración. Yo compito con otras cadenas de valor, pero dentro de mi cadena de valor hay un espíritu de colaboración porque si otro funciona mal, me perjudica a mí. Eh, y lo que está ocurriendo ahora, precisamente, es que se le están agregando nuevos eslabones que antes no estaban integrados a estas cadenas de valor. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, claro, va a seguir apareciendo en las cuentas nacionales que los servicios crecen y los bienes se van quedando atrás, pero que forman parte del mismo cuerpo, o sea, como que a mí me creciera el cerebro, eh, 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 pero no me creciera el corazón. A lo mejor debería ser al revés, tener un corazón más grande y un cerebro más chico, ¿ya? Pero da lo mismo, pero el punto está en que formamos un mismo cuerpo y que si se me muere la parte que creció menos, se me muere la parte que creció más también, digamos, porque formamos parte del cuerpo, del mismo cuerpo. Entonces, y uno de los graves problemas que ha tenido ahora la pandemia, precisamente el dislocamiento que ha generado en las cadenas de valor. O sea, hoy día, por ejemplo, hay falta de chips para producir computadores o celulares, y eso le genera un problema no le genera un problema al fabricante de celulares o de computadores, le genera un problema a toda la cadena de valor que está allí. La recuperación que estamos viendo ahora, está tan activa, es porque algunos de ellos se están acostumbrando a operar precisamente a través de plataformas digitales y en forma no presencial. Pero esto es un veranito, o sea, esto ha producido un aumento de los precios de los commodities, el precio del petróleo, el precio del cobre, todos estos precios han estado escalando por las nubes. Pero no hay que acostumbrarse a eso, porque esta velocidad a la cual se recuperó no se va a sostener en el tiempo, es imposible. O sea, la gran discusión que hay hoy día en Estados Unidos entre los economistas es cuándo empieza la inflación. Eh, eh, y eso significa cuando empiezan a subir las tasas de interés para efectos prácticos de los bancos centrales. Y para efectos prácticos, todos los que están sobreendeudados, incluyendo los gobiernos que se están endeudando ahora, lo van a pasar re mal cuando suban las tasas de interés. Entonces, eh, no sé, me gusta compararlo con la medicina, donde hay las cosas en un cuerpo, las cosas son interdependientes entre sí. Y mejor siempre atacar las causas para tener los mejores resultados sobre los efectos deseados. Bien. Estimado Manuel, la última pregunta cortita, he juntado dos ideas que me parece que son muy relevantes. Dice, en el caso de Chile, este tiene la opción de política monetaria.
En un país como Ecuador, dolarizado, ¿el ajuste económico será más duro? Seguido a eso, ¿cuáles serían los efectos que tiene la política de Biden al respecto? A ver, los países que han renunciado a tener una política monetaria propia, eh, como lo hicieron la mayoría de las economías europeas que lo pasaron tan mal, digamos. El tipo de cambio y la política monetaria dejan de ser parte de la solución. Eh, el ajuste que hubo en las economías europeas más afectadas, donde por definiciones de tipo de cambio es moneda extranjera, porque no es la moneda propia, eh, fue brutal. Eh, fue brutal. Eh, y en el caso particular, los países en desarrollo somos tomadores de ciclos internacionales. Nunca hemos formado ciclos internacionales, somos tomadores de ciclos internacionales. Y para bien o para mal, Estados Unidos sigue siendo por lejos la economía más grande del planeta. Y Estados Unidos siempre ha sido formadora de ciclos, ¿ya? Me refiero en la vida moderna, ¿ya? Eh, y yo creo que este, este esfuerzo que está haciendo Joe Biden, claro, mostramos ahí que en la cuenta corriente de Estados Unidos es como el termómetro que muestra cuánto de ese esfuerzo se va a vaciar hacia demanda hacia el resto del mundo, digamos, ¿ya? Eso es lo que precisamente cuantifica eso. Y una parte relevante se va a ir para allá y nos vamos a beneficiar todos. Pero es por una vez, no es un aumento permanente. Entonces, por eso estoy diciendo, si uno quiere tener, cuando uno mira la post-pandemia, yo prefiero mirar una mirada un poquito más larga, ¿ya? Y esa mirada un poquito más larga siempre va a depender del punto de partida. Y mi principal conclusión es que hay que trabajar más el punto de partida, ¿ya? Los que vociferan por ayuda social, pero no se vacunan, es como la gente que dice que yo prefiero la vida y soy antiaborto, pero fueron partidarios de la dictadura. O sea, hay una contradicción en sí misma, digamos, en esos planteamientos. Entonces, eh, eh, quienes están a favor de los más desposeídos hoy día en nuestros países tienen que estar a favor también de tener buenas campañas de vacunación de manera de hacerle frente a la pandemia, porque esa es la causa de el deterioro en las condiciones de vida de los más pobres. Muy bien. Hemos tenido una interesante presentación. Yo la he seguido con mucha atención, igual que los cientos y tantos participantes que tenemos en esta presentación. Hemos tenido una serie de preguntas, algunas de las cuales yo pude reunir para integrarlas. Eh, Agradezco a través de esta imagen, a la distancia desde la Universidad de Talca, Chile, a Manuel Marfal por su presentación, por su disposición a atender las preguntas que se hicieron y a todos los participantes del programa. Doy paso ahora a una de las personas de la coordinación para los saludos. Bueno, nosotros queremos agradecer también al doctor Manuel Farfán por su apoyo y agradecemos también a todos los asistentes a este webinar que forma parte en realidad del compromiso de vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con la sociedad. Que tengan una buena noche.